¿Listos para el mensaje de fondo esta tarde? Según vimos en los anuncios, en la carta del presidente don Dick Cheney de este fin de semana, él nos habla de mantener la llama encendida. Y nos escribe en su carta: a esta hora todos habrán regresado a casa de la fiesta de tabernáculos. De todos los reportes que hemos escuchado, la fiesta fue un tiempo inspirador y edificante para todos. Aunque puede que las cosas no salieran a la perfección en todos los casos y que algunos aspectos físicos no cumplieran las expectativas, eso forma parte de la vida en este mundo imperfecto. A pesar de las distracciones, la sola oportunidad de estar juntos con el pueblo de Dios, concentrándonos en lo que la fiesta representa para nosotros y para toda la humanidad, y estando en presencia de Dios y de los demás cada día, no solo es una bendición, sino exactamente lo que necesitamos cada año para encender nuestra pasión por el regreso de Cristo y la venida del reino de Dios a esta tierra. Ahora, dice el señor Cheney, nuestro desafío es mantener esa llama encendida, y nos da algunas instrucciones. Dice: hagámoslo de la siguiente manera. 1. Comprometerse a orar de corazón con Dios cada día. Estudiar la Biblia a diario. Asistir a los servicios religiosos cada sábado cuando sea físicamente posible. Mantenerse en contacto unos con otros y orar unos por otros cuando tengan la oportunidad o hagan la oportunidad durante la semana. A veces debemos preguntarnos: ¿qué puedo orar por ti? Dice: y orando para que se haga la voluntad de Dios en tu vida y en su iglesia. Termina esta parte el presidente, el señor Cheney, diciendo: pedimos a Dios cada día que mantenga encendida su llama en nosotros y que todos seamos continuamente conscientes de nuestra responsabilidad de mantener encendidas nuestras lámparas para que podamos ser las luces que Él nos ha llamado a ser. Y cita a Mateo 5. Ese es el propósito de esta tarde, hermanos. Llamarlos, exhortarlos a mantener encendida esta llama de fuego de Dios en nosotros. Y pasemos a una escritura. Vayamos al Nuevo Testamento. Los invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avives el fuego. En el contexto de este versículo que hemos leído, para empezar este mensaje, el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, que era un discípulo de Pablo, un pastor muy joven, para que no fuera tímido, para que no tuviera temor, para que avivara el fuego de este ministerio, del ministerio que Dios le había encomendado, que fuera valiente y que no tuviera temor de la oposición que él iba a enfrentar, siendo un ministro y un anciano en la obra de Dios. Pero para nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, es un llamado, hermanos, es un llamado a no permitir que nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Él y nuestra comunión con Dios y con su Espíritu Santo se vaya apagando, se apague poco a poco en nuestra vida. La Biblia describe a Dios como un fuego consumidor, ahí en Hebreos, en el capítulo 12. Así que no es sorpresa, hermanos, que el fuego aparezca a menudo como un símbolo de la presencia de Dios. Y hay muchos ejemplos en las Escrituras. Podemos citar algunos. El fuego
como ese fuego de la zarza ardiente con Moisés en Éxodo 3, en el verso 2. La gloria, la Shekinah, que aparece en Éxodo 14 y Números. La visión de Ezequiel. Y el fuego ha sido muchas veces un instrumento del juicio de Dios y una señal absoluta de su poder. Es un elemento importante, el fuego. Y fue un elemento muy importante para los sacrificios del Antiguo Testamento, para que podamos entender eso hoy día. El fuego en el altar de las ofrendas fue un regalo divino y había sido encendido originalmente por Dios, que vamos a ver más adelante en Levítico 9. Y Dios le encargó a los sacerdotes que mantuvieran su fuego encendido continuamente. Y les aclaró que el fuego de cualquier otra procedencia, que no fuera de él, era inaceptable. Entonces, hermano, con este concepto en mente, es importante que tenemos que comprender algo. Tenemos que comprender algo muy importante en esto. Pasemos a 2 de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hemos sido bautizados, recibimos el Espíritu Santo y se nos impusieron las manos. La Escritura se aplica a nosotros. Avivar el fuego de Dios en nuestra vida es una responsabilidad personal. Nuestra. Porque vamos a ver y vamos a entender que el fuego tiene que ver con el altar del holocausto del tabernáculo. Pasemos a Levítico. Vamos al Antiguo Testamento, vamos al Levítico capítulo 6, versículos 8 al 11. Levítico capítulo 6, versículos 8 al 11. Verso 8. Habló aún el Eterno a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Instrucciones precisas por Dios para que este fuego arda siempre. Sigamos, veamos Levítico 6, versos 12 y 13. Levítico capítulo 6, versos 12 y 13. Verso 12. Y el fuego encendido sobre el altar, si nota la Escritura dice, el fuego encendido sobre el altar, el sacerdote no había encendido el fuego. El fuego ya estaba encendido en el altar. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Una cosa es evidente, hermanos, a través de estos versículos. El fuego del altar debía estar permanentemente encendido. No debía debilitarse, no debía menguar, y mucho menos apagarse. Debía ser continuo y constante. Y 2 veces, en estos versículos que leímos, 2 veces Dios dice: mantengan el fuego encendido, jamás permitan que se apague. ¿Y dónde estaba entonces el origen de este fuego del altar? ¿Dónde? Estaba en Dios mismo. Veamos en el Levítico, capítulo 9,
verso 24. Levítico capítulo 9, verso 24. Y salió fuego de delante del Eterno y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Era Dios el que daba origen al fuego sobre el altar. ¿Y qué hacía el sacerdote? El sacerdote preparaba el altar, preparaba la leña y la víctima para el holocausto, para el sacrificio. Y la sangre de la víctima era derramada sobre el altar. Y falta el fuego. Y por perfecta que fuera la preparación del sacerdote, sin fuego no se iba a consumir. Y si no se consumía, no iba a ser aceptada por Dios el holocausto o sacrificio. Entonces, en este libro de Levítico, Dios entrega instrucciones precisas a los sacerdotes para mantener este fuego encendido en todo momento en el altar. Porque el fuego era un recordatorio a toda la comunidad del pueblo de Israel. Era un recordatorio de la continua presencia de Dios entre ellos. Ellos estaban, acuérdense, en un viaje peligroso a través del desierto y generalmente se sentían perdidos, con miedo, inseguros acerca de su futuro, qué iba a suceder con sus vidas en el desierto. Entonces era muy importante, era crucial recordar que Dios siempre estaba con ellos. Y esto simbolizaba el fuego. Y más tarde esto se repite en la dedicación del templo. Pasemos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Eterno llenó la casa. Un milagro poderoso de Dios. Pero en Pentecostés pasó lo mismo. También cayó fuego de parte de Dios en la fiesta de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 3. Hechos, capítulo 2, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El mismo milagro. Fuego proveniente de Dios. Y podemos ver que dentro del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, mantener encendido el fuego del altar era una responsabilidad. ¿De quién? ¿Se preguntarán? ¿De quién? ¿Era de Dios? ¿Si Él lo encendió? No, era una responsabilidad del sacerdote. Él debía mantener encendido ese fuego. Y si saltamos a la actualidad, a los tiempos del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es asociado con fuego. Juan el Bautista predice que Jesús será el que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y durante la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo apareció, como dice la Escritura, como lenguas de fuego que se posaban sobre los creyentes. La presencia de Dios. En Hechos, capítulo 2, versos 3 y 4, la Escritura dice, en ese momento se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, el fuego es una maravillosa figura de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un fuego en al menos tres formas o tres maneras distintas. Trae la presencia de Dios, como vimos en el fuego del altar, la pasión de Dios por hacer cosas, por actuar en la obra de Dios, y la pureza de Dios.
El Espíritu Santo, hermanos, es la presencia de Dios cuando Él mora en nosotros, en nuestro corazón. Nos aparece esto en Romanos capítulo 8, verso 9. Y en el Antiguo Testamento, Dios mostraba su presencia a los israelitas cubriendo el tabernáculo con el cual ellos viajaban en el desierto, con una apariencia de fuego. Y esa presencia de fuego les proporcionaba a ellos luz, guía, y se sentían protegidos por Dios. Y en el Nuevo Testamento, también Dios nos guía y consuela con el Espíritu Santo morando en nuestros cuerpos, en nuestro tabernáculo, en el templo de Dios vivo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, la segunda parte. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, segunda parte. Esta escritura la vimos durante la fiesta de tabernáculos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Son muy categóricas las escrituras, son muy claras. Nadie podría dudar de esto. Y si tenemos esa claridad en el conocimiento, ¿por qué, hermano? ¿Por qué dejamos que el fuego de Dios se vaya apagando en nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Han pensado eso? ¿Cuánto les duró el entusiasmo de la fiesta? ¿Una semana? ¿Se acuerdan que cuando conversamos sobre la obra de reconstrucción del templo les duró 21 días? ¿Nuestro ánimo durará más de 21 días? ¿O ya se nos apagó? La respuesta, hermanos, hay dos razones por las cuales el fuego de Dios se va apagando en nuestro corazón. Y la primera es el descuido, somos descuidados. Y la segunda, la pereza, la flojera. Veamos una escritura. Dejamos apagar el fuego por nuestro descuido. Somos descuidados. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versos 6 y 7. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 6 y 7. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versos 6 y 7. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Eterno, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Eterno y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Es un descuido tremendo. El pueblo de Israel, hermanos, vemos que se descuidó de su relación con Dios, con su Señor, con el Señor Todopoderoso. Dejaron que las lámparas del templo y el fuego del altar del holocausto se apagaran. Pero el texto que leímos nos enseña cómo fue que llegaron a ese descuido tan grande. Y en el verso 6 nos dice, porque le volvieron la espalda a Dios. Se apartaron, se olvidaron, se descuidaron. Entonces el descuido del fuego del altar de nuestro corazón es por la misma causa del pueblo de Israel. Por los afanes de la vida, por los quehaceres del día a día. Le damos la espalda a Dios. No descuidamos de nuestra espiritualidad. No oramos. Ni por nadie, ni por nosotros, ni por otros. Sí.
No adoramos a Dios. ¿Cuántos estamos verdaderamente presentes en este servicio a Dios? No leemos su palabra. ¿Cuántas veces al día o a la semana lee la Biblia? Y poco a poco, día a día, nuestro fuego va disminuyendo, va menguando y se apaga. Y se apaga. Y la segunda causal, el segundo motivo, la segunda razón, es que dejamos apagar este fuego por nuestra pereza, nuestra flojera. Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos 12, 11. Y nos instruye el apóstol Pablo, nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos. Sí voy. Oye, ¿te necesitamos? Sí, 5 minutos, sí voy. Sirviendo a Dios, hermano. Para los que fueron con nosotros a Licanray, en las cabañas teníamos que encender fuego. Hacía frío, llovía, y había una estufa, en algunas horas mejores que otras, pero estufa al fin y al cabo con leña. Entonces todos tuvimos que encender una fogata. Y tuvimos que mantener vivo el fuego. Entonces había que poner la leña, poner el aserrín con el acelerante, prender un fosforito y prenderlo. No podíamos descuidarnos porque si se consumía la leña, había que ir poniendo frecuentemente la leña dentro de la estufa, sacando la ceniza y poniendo la otra leña. Es una labor que requiere esfuerzo. Hay que traer la leña, de afuera entrarla, juntarla, mantenerla encendida, atizando el fuego y soplando el fuego. Es una labor diaria, constante, permanente. Igualmente, hermanos, para avivar el fuego de Dios en nuestro corazón se requiere esfuerzo. Por eso que el apóstol Pablo nos dice: diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu. Debemos hacer las cosas porque estamos sirviendo a Dios, no a nuestros propios intereses. No podemos ser perezosos. Tenemos que ser diligentes, hermanos. A pesar de todas las adversidades, a pesar de los quehaceres del día, a pesar de nuestras actividades laborales, siempre va a haber un minuto, un segundo, un instante de nuestra vida para Dios. Y debiera ser nuestra prioridad. Tenemos, hermanos, que comprender que mantener el fuego encendido en nuestro corazón no es una opción, no es opcional. Es una prioridad. Es una responsabilidad, al igual que los sacerdotes. Debemos tener bien claro en nuestra vida que así como nos esforzamos y somos diligentes en nuestras actividades, en nuestras actividades personales, en nuestro trabajo, en los quehaceres del hogar, en limpiar el auto, en nuestros estudios, en nuestras actividades académicas, también tenemos que ser esforzados y diligentes en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. Entonces, como el señor Chavey decía, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer para avivar el fuego? ¿Qué debemos hacer para no caer en el descuido y para no caer en la flojera, en la pereza? ¿Qué hacemos? Tenemos que poner orden en las prioridades de nuestra vida. Y tenemos que actuar de acuerdo con esas prioridades. ¿Qué es primero en nuestra vida? ¿Tomar desayuno? No. Hay otras cosas más importantes todavía.
Mateo capítulo 22, verso 37. Mateo capítulo 22, verso 37. La prioridad más importante en nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No es un eslogan, es una prioridad en nuestras vidas. No es una frase para tener en el celular, en la pantalla del computador. Es una prioridad, es una responsabilidad. Y Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así vamos a ordenar nuestra vida. Así no nos vamos a descuidar. Y como todos sabemos, nadie puede desconocer, nadie puede decir, a mí no me dijeron, que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Y todos necesitamos mantener ese fuego encendido, ardiendo en nuestro corazón. No debe apagarse nunca. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces dentro de nosotros habita ese fuego. Está en nosotros. Y ese es el fuego que no debemos dejar que se apague, sino que debemos mantenerlo encendido siempre. Siempre se van a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces recordemos que el holocausto, el sacrificio, se ofrecía de manera continua sobre el altar de bronce en el tabernáculo. Recuerden, hermanos, en Levítico 6. El servicio diario consistía en 2 corderos. Uno era ofrecido en la mañana a la salida del sol y el otro en la tarde cuando empezaba a declinar el día. 2 sacrificios. Y las partes del animal eran colocadas en tal forma sobre el altar que alimentaban el fuego durante toda la noche. Debía consumirse. Y el sacerdote, encargado del turno de la noche, no solo debía añadir la leña necesaria para que el fuego mantuviera encendido, sino que también debía apartar las cenizas de los sacrificios y de modo que el fuego nunca llegara a apagarse. Una labor constante. Y leamos, hermanos, el verso 13 del Levítico 6. Levítico 6, verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Y si notan que leímos en el verso 12 del capítulo 6 de este libro de Levítico, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No se apagará. Y aprecien, noten que aquí se usa una palabra que no habíamos destacado antes. Altar. La palabra altar. ¿Qué significa un altar? La primera vez que esta palabra, altar, aparece en la Biblia es en Génesis, en el capítulo 8, en el verso 20, donde nos narra que Noé construyó un altar para Dios. Veamos Génesis capítulo 8, verso 20. Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después de esto vemos que esta palabra es mencionada varias veces en la Biblia. Y nosotros necesitamos ser cristianos que debemos construir un altar en nuestras vidas para poder mantener encendido esa llama, ese fuego. Esta palabra, altar, está registrada 354 veces en los 66 libros de la Biblia. Y en el Antiguo Testamento se registran 331 veces. Y en el Nuevo Testamento se registran 23.
Veamos algunas de ellas para ilustrarnos a la idea que vamos hasta el final de este mensaje. Noé. ¿Qué hizo Noé? Noé, como leímos, Génesis 8, 20, 21, Génesis 8, 20, 21, y edificó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Eterno el olor grato. Y dijo el Eterno en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esto es al inicio de las Escrituras. Génesis capítulo 8, versos 20 y 21. Más adelante, otro personaje importante de la Biblia, Abraham. Génesis capítulo 12, verso 7. Génesis 12, 7. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Entonces Abraham también, igual que Noé, edificó un altar al Eterno, a Dios. Isaac, sigamos avanzando. Génesis capítulo 26, verso 25. Isaac también construyó un altar. Génesis capítulo 26, verso 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre del Eterno, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac también construyó un altar, edificó un altar. ¿Quién más? Jacob. Jacob también edificó un altar. Génesis capítulo 33, verso 20. Génesis capítulo 33, verso 20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto es, Dios, el Dios de Israel. Moisés también edificó un altar. Éxodo capítulo 17, verso 15. Éxodo 17, verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Eterno, Jehová Nisi. Esto es, el Eterno es mi estandarte, Jehová es mi estandarte. El problema que tenemos hoy día es que no levantamos un altar para Dios nosotros. ¿Alguno lo ha hecho? No. Y de las Escrituras que leímos, podemos comprender y entender que un altar representa un lugar de consagración. De todas las personas que vimos que erigieron un altar, ellos estaban escogiendo un lugar de consagración para Dios. Y en su sentido más amplio, un altar es simplemente un lugar designado donde una persona se consagra a algo o a alguien. En este caso, a Dios. Entonces, ¿dónde vamos a edificar el altar? En nuestro corazón. Porque ese es el lugar de consagración para Dios. Cada corazón humano tiene un altar invisible donde se produce, donde hay una guerra entre la carne y el espíritu. Las cosas físicas, las cosas espirituales. ¿Qué vamos a hacer? Cada día estamos decidiendo. Dios nos dio el libre albedrío, la facultad para decidir si cumplir o no cumplir. Ahí está ese altar invisible, donde está esa colisión entre la carne y el espíritu. Y cuando nos rendimos a las áreas de nuestras vidas para el control del Espíritu Santo, cuando Dios a través de su Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nosotros nos entregamos a Él,
para que Él actúe en nuestras vidas, estamos efectivamente colocando esa área de nuestro corazón en el altar ante Dios. En esa decisión, en ese instante. Porque si hemos estudiado y nosotros sabemos y decimos que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces, hermanos, hay necesidad de levantar un altar para Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón. El apóstol Pablo se refiere a esto en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 1, donde el apóstol Pablo nos dice aquí, Romanos 12, 1, que presentemos, es decir, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestras vidas. Así como vimos esa representación gráfica del sacerdote que preparaba el holocausto, lo presentaba, lo hacía, eso es lo que debemos hacer con nuestras vidas. Ese acto físico del sacerdote debe hacerse en nuestro corazón, en nuestra mente, en las cosas que vamos a decidir cada día, en las cosas que vamos a hacer diariamente. ¿Cómo vamos a responder, hermanos, a la gran misericordia de Dios que Él nos ha mostrado? Él nos amó primero. Él nos llamó a este camino de vida. Él nos escogió. ¿Cómo responderemos? Convirtiéndonos en sacrificios vivos. Usando nuestras vidas en servicio a Dios como un acto continuo de adoración. Eso es lo que tiene sentido para nuestras vidas. Esa es nuestra prioridad número 1. Entonces, cuando ustedes y nosotros hacemos un altar para que more el Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces, hermanos, no vamos a dejar que ese fuego que puso Dios en nuestro corazón cuando nos impusieron las manos y recibimos el Espíritu Santo, no se va a apagar. Y nosotros le estaremos echando la leña, el combustible necesario para que ese fuego no se apague, porque vamos a orar, vamos a estar en comunión con los hermanos, nos vamos a cuidar unos por otros, vamos a orar unos por otros, vamos a estudiar, vamos a participar de los servicios de día santo, con fervor, no como una obligación, como yendo a clase el día viernes, la última hora, a las 6, esperando que falta 5 minutos. ¿Sonará la campana? No, hermanos, debe ser ferviente de espíritu, no ser descuidados ni perezosos. Debemos leer la Biblia. Hay un consejo que nos da el apóstol Pablo. Un consejo de la palabra de Dios que relativo a este tema que estamos conversando. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Y el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, su discípulo. Le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. Hermanos, no descuidemos ese don que hay en nosotros. Y podemos darnos cuenta que este versículo, que el apóstol Pablo sabía de la condición de su discípulo, de Timoteo, y que era posible que Timoteo estuviera descuidando el don que había en él, que estuviera apagándose. Y por eso que él lo motiva. No descuides el don que hay en ti, le advierte. Y por esa razón lo amonesta con las palabras que leímos, que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque hay un gran peligro cuando nos descuidamos. Cuando nosotros descuidamos a Dios en nuestras vidas. Esta frase, no descuides, se refiere
a no prestarle la atención necesaria a algo que lo amerita, o perder un poquito, de a poco, el interés en Dios, poco a poco, minuto a minuto, día a día, semana a semana, sábado a sábado, fiesta a fiesta. A la Pascua 6 meses, me voy de vacaciones y empieza a vagarse el espíritu. ¿Y cómo vamos a llegar a la Pascua? ¿Animados? Acuérdense que 21 días les duró a los que estaban reconstruyendo el templo. Vamos a leer nuevamente 2 Timoteo, que nos advierte lo que pasa cuando alguien descuida lo que Dios le ha dado. El apóstol Pablo dice, se va muriendo. O sea, hermanos, nos vamos muriendo espiritualmente. 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. La hemos leído 3 veces. Hermanos, atesórenla, piensen. No la descuiden. No hay cosa más importante que esta en nuestras vidas. Lo demás todo se va a arreglar, todo será solucionable. Dios va a intervenir. 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. Mantén encendida la llama, como nos decía el señor Chady. Y hermanos, sí, es posible que Timoteo, el discípulo de Pablo, alguien importante dentro de la obra de Dios, aparece mencionado en las Escrituras. 2 cartas se dirigieron a él era un joven, un anciano muy joven, dedicado a la obra de Dios. De estas Escrituras podemos ver que él estaba dejando apagar el fuego, se estaba descuidando. ¿Y qué queda para nosotros? ¿Qué podemos esperar de nosotros mismos? Y por eso el apóstol Pablo le aconseja que avive el fuego. Hermanos, eso es para nosotros también. Aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros, que está en ti. No hay que salir a buscar el fuego está dentro de nosotros cuando nos impusieron las manos. Y avivar, la palabra avivar significa dar vida, hacerlo vivo en nuestro corazón. Y no se le da vida a lo que está vivo, ojo, sino a lo que se está muriendo. Por eso que le dijo aviva, porque se estaba muriendo espiritualmente. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y por esa razón, hermanos, es que nosotros, como sacerdotes de Dios, necesitamos tomar el consejo de parte de Él, de no dejar que se apague el fuego. Debemos echarle la leña hasta que Dios venga por nosotros. Como dice un mexicano, atízale al fogón, mi hermano. Que nadie nos robe ese fuego de Dios que está en nosotros. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Nos dice Jesucristo. Apocalipsis 3, 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y si somos descuidados, si somos perezosos, otro va a tomar nuestro galardón, nuestra corona. Y por eso que el apóstol Pablo nos invitó en estas escrituras que hemos leído a que no descuidemos el don de Dios, a que avivemos ese fuego del don de Dios que está en nosotros. No lo descuidemos, siempre mantengámoslo avivado, porque, como nos decía el señor Chady, el que atiza el fogón será luz,
Y esa luz alumbrará a todo aquel que ande en tinieblas, porque para esto nos sacó Dios de las tinieblas, para que hermanos seamos la luz del mundo. Mis queridos hermanos, tengan todos ustedes un feliz día de sábado.